Buenos días, Dios los bendiga, como siempre el hermano Ojera. En esta mañana, queridos hermanos, querido oyente, les traigo un consejo de la palabra de Dios. Un consejo que te va a ayudar a ti como cristiano. Si tú dices que eres cristiano, pero estás fallando en tres cosas que el Señor quiere decirnos en esta mañana. Tenemos que reflexionar, tenemos que meditar, porque la palabra de Dios también nos exhorta y nos invita a que obedezcamos a Dios. Voy a comenzar con la palabra de Dios. Dios los bendiga a todos, todo el que va a oír, que va a ver este video. Alabado sea el nombre de Cristo. Voy a leer Eclesiastés 5:1, que dice: Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios. Este es un consejo de Dios, que te acerques cuando vayas a la iglesia, te acerques más para oír que hacer cualquier sacrificio que tú hagas. Bendita es la palabra del Señor, porque dice la palabra de Dios también en el Salmo 32:9. Fijémonos, hermanos, cómo el Señor compara a una persona que le está invitando a acercarse a escuchar la palabra de Dios y no hace caso. Dice en el Salmo 32:9, dice la palabra del Señor así: No seáis como el caballo, alabado sea el nombre de Cristo, o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Oh, gloria al Señor. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, vamos a la iglesia y en lugar de acercarnos para oír, nos alejamos más y más en las bancas de atrás? Que estoy seguro que si tumbaran esa pared y siguieran poniendo bancas en la parte de atrás, a muchos se irían más lejos en lugar de acercarse al altar más para oír la palabra de Dios. Dios compara a esas personas con un caballo, con un mulo, porque al caballo se le necesita poner freno para que entienda, para que se detenga, para poderlo guiar. Al mulo igualmente le ponen un freno, le ponen un cabresto para poderlo guiar, para poderlo llevar por el camino que quiere la persona. Y Dios está hablando claramente en esta mañana, que no seamos como el caballo o como el mulo, que necesita, dice la palabra de Dios, un cabresto o un freno. Somos cristianos, verdaderos cristianos, hermanos. Entendamos la palabra de Dios y respetemos el lugar santo, la casa de Dios, que es la iglesia, donde nos reunimos. Bendita es la palabra del Señor. Aquí, queridos hermanos, tres cosas que debe hacer el creyente, el verdadero cristiano, cuando viene a la casa de Dios, o sea, a la iglesia. Apunte y tome en cuenta lo que Dios está hablando esta mañana, porque yo doy la palabra que pone en mi corazón. Y recordemos esto, hermano: yo no culpo a nadie ni juzgo a nadie. Yo soy al primero que Dios me está exhortando. Dice la palabra de Dios, en primer lugar, dice, el cristiano debe entrar con reverencia a la casa de Dios. Porque muchos entran como entrar a un teatro, como entrar a un cine, como ir a un supermercado, queridos hermanos. Alabado sea el nombre de Cristo. Así vienen muchos a la casa de Dios, que es el lugar santo, el lugar donde vamos a darle adoración a Dios. Es donde nos reunimos para hablar con Dios, queridos hermanos. Tenemos que entender que debemos de respetar, debemos de dar reverencia a Dios y a los siervos que están guiando esa iglesia, que Dios puso ahí, esa iglesia para guiar. Quizás en su casa, querido hermano, usted haya hecho un altar al Señor. Yo no sé si lo tiene ordenado o no ordenado. Yo no estoy juzgando, pero sí viene la palabra para reflexionar. Es para orar individualmente en su hogar, querido hermano, para hablar con Dios y adorarle.
Si lo ha hecho, qué bueno que tenga un altar allí en su hogar para adorar a Dios. Qué hermoso sería. Pero aquí todos juntos, cuando venimos a la iglesia, hacemos un altar todos juntos y adoramos a Dios en armonía y juntos. Para eso nos reunimos en una iglesia, en la casa de Dios, queridos hermanos. En el Salmo 133, del 1 al 3 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso. Bendita la palabra del Señor. Voy a leer hasta el 133. Lo voy a leer completo para entender mejor la palabra del Señor. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía a Jehová bendición y vida eterna. Dios mismo dice en su palabra que ahí envía bendición y vida eterna en ese lugar. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces vemos, queridos hermanos, que se debe llegar con reverencia. Voy a dar el segundo punto. El cristiano verdadero, querido hermano, debe estar espiritualmente preparado antes de entrar a la casa de Dios. Desde que nosotros nos disponemos a ir a la casa de Dios, de ir a adorar a Dios, queridos hermanos, o sea, a la iglesia, ya debemos de ir bien preparados corporalmente, bien vestidos y arreglados. Ahora, espiritualmente, queridos hermanos, debe venir nuestro espíritu en comunicación con Dios. O sea, orando, hablando de las maravillas de Dios, o escuchando cánticos de alabanza, adorando a Dios. Ya desde antes, desde que nos disponemos y sabemos que vamos a ir a la iglesia a adorar a Dios, debemos de ir preparados. Ya debemos ir en comunicación con Dios para llegar y ser de bendición a los demás. Pero a veces vamos porque nos llevan a la fuerza. Yo no sé cómo va usted, hermano. Ya debemos de venir preparados corporalmente, queridos hermanos. Decía David en el Salmo 122:1. Fíjese cómo decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Qué hermoso cuando alguien dice: yo me alegro cuando alguien me invita a la iglesia, cuando me dice vamos a la casa de Dios. Pero recuerde que no vamos al mercado, no vamos al cine, sino que vamos a adorar a Dios. Cambiemos nuestra mentalidad, queridos hermanos, y veremos la bendición de Dios, porque dice Dios que ahí envía bendición el Señor. El tercer punto, queridos hermanos: oír. El oír da vida a tu alma. Dicen en Isaías 55:3: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Hay un pacto que hace Dios, un pacto de bendecirte, pero Dios te pide que te acerques para oír, para que tu alma le dé vida. Bendita es la palabra del Señor. Aquí está otro punto: Dios es el que nos habla, no el hombre, queridos hermanos. Yo estoy transmitiendo lo que Dios puso en mi corazón. Isaías 1:2 dice: oíd cielos y escuchad tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. A ti y a mí nos ha criado, a ti y a mí nos ha dado vida, a ti y a mí nos ha escogido para servir al Señor. Pero aquí dice que muchos se rebelan contra Dios. El que oye la palabra del Señor se beneficia, y el que no oye es consumido, queridos hermanos. Dice la palabra del Señor en Isaías 119:20: si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová ha hablado. El que quiere escuchar la palabra del Señor, queridos hermanos, comerá del bien de la tierra, será bendecido en la tierra. Dios le dará lo que necesita. Pero el que no quiera oír, siendo cristiano, estamos hablando de un cristiano ya,
dice que será consumido a espada. Bendito es la palabra del Señor. El que oye también, queridos hermanos, está confiadamente y vive tranquilo. Dice la palabra del Señor en Proverbios 1:33, dice claramente: mas al que oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor al mal. Cuando usted escucha la palabra de Dios, Dios le da paz. Dios lo ayuda. Bendita la palabra del Señor. Y dice que vive tranquilo. Y dice que no teme a malas noticias, que no teme al mal. Bendita la palabra del Señor. También obedecer lo que oye, o sea, ponerlo por obra. Obedecer y escucharlo y ponerlo por obra. 3 cosas. Escucharlo, obedecer, escuchar y obedecer. Bendita la palabra del Señor. Dice en Proverbios 22:17: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica a tu corazón a mi sabiduría. Bendita la palabra del Señor. Dice que escuches, inclines tu oído y escuches las palabras de los sabios. Dios le ha dado sabiduría a tu líder. Dios le ha dado sabiduría al que te trae la palabra, a tu pastor. Respétalo. Obedécelo. Cuando invite al frente a orar, hay que ir a orar al frente. Porque qué bonito en armonía los hermanos juntos orando. Te invita a escuchar la palabra. Ve al frente. Obedece a tu pastor. Obedece a tu líder que te está diciendo, porque Dios mismo le está indicando que te acerques. Pero a veces somos rebeldes. Somos como el caballo y el mulo, queridos hermanos. Y cuidado, porque no te da vida a tu alma cuando estás lejos, cuando tu oído está en otro asunto, cuando no está escuchando la palabra de Dios. Alabado sea tu nombre. También el oír nos da fe, queridos hermanos. Dice en Romanos 10:17: por el oír viene la fe. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Gloria a su nombre. ¿Quieres aumentar tu fe? Acércate más para oír que hacer lo que hacen los necios. ¿Quieres que te dé vida a tu alma, que te alimente tu alma la palabra de Dios? Acércate más para oír que para hacer sacrificio. Muchos prefieren andar haciendo quehaceres allá en el momento de la palabra de Dios, en el momento de la adoración de Dios. Prefieren andar allá en los quehaceres. No importa que sea para la iglesia, para la obra de Dios, hermanos. Pero Dios en esta mañana te está invitando que te acerques más para oír que para hacer cualquier sacrificio. Debemos de entender la palabra de Dios, hermanos. Yo les invito que escuchen este mensaje. Yo les invito que lo compartan si es que te ha gustado este mensaje. Y que obedezcamos, que nos acercamos más para oír. Que no nos retiremos más. Alabado sea el nombre de Cristo. Dios nos ha dado un nuevo hogar. Una nueva casa. Una casa confortable. Una casa para adorar a Dios. Acerquémonos más para oír y demos las gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu bendita palabra. Te doy gracias por tu exhortación. Y te pido en el nombre de Jesús que toque los corazones de mis hermanos y que nos hagas entender, Dios mío, amado Padre, que si nos acercamos más para oír,